Yo soy Leonardo Daniel Muñoz Gutiérrez, pertenezco a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario de Los Altos, y a continuación voy a desarrollar la sexta actividad de la materia de contratos de Derecho Civil. En este caso voy a tratar tres contratos. El primero es contrato de prestación de servicios profesionales, el segundo es el contrato de obra a precio alzado y el tercero es el contrato de hospedaje. Empezamos por el contrato de prestación de servicios profesionales. Eh, en definición, tenemos que el contrato de prestación de servicios profesionales es el contrato por el cual una persona, generalmente un profesionista, presta un servicio o realiza una actividad a favor de otra persona que va a ser el contratante. Este contrato es oneroso. Entre sus características es que es principal, que es bilateral, que es oneroso, que es conmutativo, que es consensual en oposición a formal, también que puede ser tanto de tracto sucesivo como instantáneo, y un elemento que cabe recalcar es que es un contrato que presenta grandes beneficios para situaciones en las que se realicen obras o construcciones, ya que se rige por las reglas del contrato y no por reglas generales de la compra de materiales para una estructura. En cuanto a similitudes con otros contratos, tenemos que se asemeja mucho al contrato de mandato. Tiene algunas similitudes y algunas diferencias. La similitud entre el contrato de prestación de servicios profesionales y el contrato de mandato es que el contrato de prestación de servicios profesionales, eh, al igual que el de mandato, se presta un servicio, una actividad a favor de una persona. Sin embargo, en uno de los casos, la persona responde por sí misma, que es en el contrato de prestación de servicios profesionales, y en el otro de los casos, la persona que es el mandatario tiene que responder o actúa en representación de la persona que es el mandante. Por otra parte, tenemos las obligaciones de ambas partes. La obligación del profesionista, por su parte, sería cumplir con las actividades que le sean designadas dentro del contrato, avisar en caso de que deba rescindir o que ya le sea imposible continuar con la actividad, y responder por el dolo o por la mala fe. Por su parte, el contratante eh, tiene que pagar los honorarios o las expensas. Cabe destacar que también tiene similitud con otro contrato, que es el de contrato de compraventa. Lo que los diferencia es que en el contrato de compraventa se da la entrega de un bien a cambio de una contraprestación monetaria, y en este caso no es un bien tangible, sino que es una actividad. El siguiente de los contratos es el contrato de obra a precio alzado. El contrato de obra a precio alzado es en el que una persona que es denominada como contratista o empresario se obliga a transferir o a entregar un bien a una persona llamada dueño. En cuanto a las características de este contrato, vemos que también es principal, es bilateral, es también oneroso, conmutativo, tiene formalidades restringidas. Nos señala el código que en ciertos casos de que se trate de un bien inmueble de una cantidad mayor a 100 pesos, y tiene también como característica que es de tracto sucesivo, porque la obra se va a realizar durante un periodo de tiempo. Lo siguiente que voy a hablar son los elementos de existencia del contrato. Los elementos de existencia son el consentimiento,
y el objeto. Que tenga el consentimiento de las partes, que no sea forzada la voluntad y que tenga un objeto posible, ilícito y dentro del comercio. Los elementos de existencia son los dos que mencioné anteriormente. El elemento de validez es la capacidad general de las partes para poder contratar. En cuanto a las obligaciones de las partes, tenemos que el que es contratante tiene la obligación de realizar la obra con sus propios materiales y bajo sus propios riesgos, de una vez que sea concluida, que entregue la obra al que se denomina dueño. Además de esto, tenemos las obligaciones de lo que sería el dueño. El dueño tiene como obligación pagar la cantidad que se había presupuestado dentro del contrato al que se considera empresario y recibir el bien. En cuanto a las formas en que puede terminar este contrato, en cuanto a la primera tenemos que es que se logre y que se termine la obra. En cuanto al el segundo es muerte del empresario. Tercero, que exista una imposibilidad, puede ser física o jurídica, para llevar a cabo el contrato. El cuarto es la pérdida de la obra. Existe también la conclusión y, perdón, la confusión y son todas las formas en que puede terminar este contrato. Por último, tenemos el contrato de hospedaje, que es en el que una persona que vamos a denominar hotelero le brinda hospedaje o habitación a otra persona que vamos a llamar huésped por una contraprestación en dinero. Se determina que las obligaciones del hotelero hacia el huésped inician desde el momento en que se realiza el pago o en que la persona está instalada dentro del edificio o que queda registrado como que ya forma parte de uno de los huéspedes del edificio en cuestión. En este caso, las obligaciones que tiene el hotelero hacia el huésped y el huésped sus derechos son que se le preste el hospedaje, claramente, es lo principal. También los servicios sanitarios, electricidad, aseo de la habitación. Las obligaciones del hotelero son actuar en caso de que sea necesario como depositario de objetos de valor o de dinero del huésped. Debe de ofrecer el alojamiento con los debidos servicios sanitarios, entre otros, electricidad, por ejemplo. Y entre sus derechos tenemos el derecho de conservar y retener las pertenencias del huésped en caso de que éste no pague, o también a retirarlas en caso del incumplimiento del contrato por parte del huésped. En cuanto a derechos del huésped, tenemos como sus derechos el estar dentro del edificio, disfrutar y gozar de las instalaciones y del servicio que se le presta como huésped. Y en cuanto a sus obligaciones, el huésped tiene que respetar los reglamentos que por parte del hotelero tienen que ser presentados de manera visible. Y también otra de las obligaciones del hotelero es resarcir los daños en caso del incumplimiento de la norma anterior o cualquier otra.
Entonces, como derechos del huésped es gozar del servicio y obligaciones es cumplir con el reglamento interno de el lugar donde está hospedándose.